Mis hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre un texto que se encuentra en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 8. Está hablando Jesús y él dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Jesús dijo: y cuando Él venga, ¿a quién se refería? Bueno, estaba hablando del Espíritu Santo. En el aposento alto, mientras Jesús continuaba enseñando acerca del ministerio del Espíritu Santo, Él dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo estas palabras? La palabra convencer es la palabra griega electio. Esta palabra significa exponer, convencer o interrogar con el objetivo de convencer a una persona de algo. Es una palabra que se utiliza cuando alguien quiere interrogar, convencer a una persona si es culpable o no en un juicio. El Espíritu Santo comienza así a trabajar en el corazón de la persona incrédula, y cuando el Espíritu Santo termina la obra en esa persona, aquella alma, aquella persona que estaba, se sentirá perdida, se sentirá confrontada y convencida. A medida que el Espíritu Santo hace que la persona pueda oír la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, esta penetrará en su alma hasta sentirse compungida y finalmente se sabrá dentro de sí mismo, de sí misma, culpable de pecado. Esto es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. Lo convence de pecado. El pecado, nos enseña la palabra de Dios, que el pecado endurece el corazón del hombre, ciega sus ojos espirituales, o cegó sus ojos espirituales, ¿verdad? Totalmente. Conforme a lo que habla Efesios 4, 18 y 19, sabemos que esto es así. El pecador, por lo tanto, necesita que el Espíritu Santo lo despierte y pueda ver su verdadera necesidad y condición espiritual. Todos somos culpables ante Dios. No hay bueno ni aun uno, pero los perdidos no se dan cuenta que son culpables hasta que llega el momento cuando el Espíritu Santo se lo revela a cada uno. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 6:44 leemos esto. Así que este proceso de atraer el corazón de las personas al Señor es la obra del Espíritu Santo. Jesús nos lo dijo: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, sin la obra del Espíritu Santo, aún permaneceríamos en tinieblas, perdidos eternamente y sin Dios. Una persona en pecado no es consciente de cómo está y no capta la realidad de las consecuencias eternas que esto implica. Es solamente por la obra del Espíritu Santo que los ojos nuestros fueron abiertos, y los ojos de aquellos que todavía no creen podrán ser abiertos y ver la realidad del pecado, solo por el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo trabaja en una persona, abre sus ojos, como estamos diciendo, después de esto lo lleva a tomar una decisión. ¿Permaneceré en pecado o
me arrepentiré y volveré al Señor. A veces hemos compartido acerca de Cristo y sentimos que las palabras que estamos compartiendo con otros rebotan y no penetran en la vida y en el corazón de la persona con la que estamos hablando. Les testificamos, les hablamos, les rogamos que vengan al Señor y vemos que no entienden lo que les estamos diciendo, les suena a chino. No se dan cuenta de que están muertos espiritualmente. Ahora, la Biblia nos enseña esto en Efesios 2:1. Así que no nos podemos olvidar que una persona está muerta espiritualmente, una persona que está muerta espiritualmente no puede levantarse por sí sola, no siente nada. Si está muerta, está muerta. Las personas que están muertas espiritualmente no sienten la convicción de pecado. Así que se requiere una intervención sobrenatural del Espíritu Santo para despertar la conciencia y que se haga viva la palabra de Dios a la que antes no se le daba oportunidad ni importancia. Y ahí es que puede haber, ¿verdad?, un momento donde la conciencia del ser humano se abre, entiende su condición pecaminosa. Nosotros no podemos hacer por nuestras fuerzas que un muerto oiga o vea. Tenemos que dar gracias a Dios, porque Dios todo lo ha hecho hermoso. Y Él ha enviado el Espíritu Santo para que haga esta labor. Convenza a los hombres, a las mujeres, de su condición de pecado y puedan oír la voz del Señor. Porque solamente a través de su poder es que un muerto espiritual puede ser despertado y atraído a Jesucristo. El Espíritu Santo fue quien nos trajo, quien nos atrajo, quien nos llevó a Cristo. Y ahí reconocimos que éramos pecadores. Ahí recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y se hizo claro aquel texto de Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Se hizo verdad ese texto en nuestras vidas y ahí nacimos de nuevo. Fue un milagro cuando Dios levantó nuestro espíritu de la muerte espiritual. Fuimos levantados y no hay un milagro mayor, no hay un milagro más grande. Ha sido un milagro de la gracia de Dios. La obra del Espíritu Santo de traer convicción de pecado a nuestra vida es parte de la obra de salvación. Pero hay mucho más. Después de la obra de salvación o en ese mismo paquete, en ese mismo regalo de la salvación, hay un todo incluido, donde el Espíritu Santo sigue obrando en la vida de los creyentes. La obra del Espíritu Santo es traer convicción de pecado, pero después de recibir la salvación, ahí el Espíritu Santo comienza a realizar una obra de justificación que ya ha venido con la salvación, pero nos hace entender que ahora estamos justificados delante de Dios y que somos aceptados y que Dios quiere favorecernos y bendecirnos. Y nos muestra un montón de beneficios de la salvación, un beneficio de la justificación, ¿verdad? El beneficio de obtener la paz con Dios.
el beneficio de experimentar el amor del Padre, el amor de Dios en nuestra vida como una realidad firme y para siempre. Su amor no cambia en ningún sentido. Su amor permanece para siempre y sus misericordias son nuevas cada mañana. No se acaban. El milagro de la salvación tiene muchos beneficios añadidos. Después de la salvación, junto con ella, viene la justificación, la santificación, la glorificación, y en todo esto interviene el Espíritu Santo. Sin Él no puede darse todas esas cosas en nuestras vidas. Así que debemos dar gracias a Dios por la obra del Espíritu Santo y por habernos salvado de esta manera, porque nunca podríamos haberlo hecho por nuestra propia cuenta. El hombre no se puede salvar a sí mismo. El hombre no puede reconciliarse con Dios por sus propias fuerzas. Si no, no hubiera sido necesario que Dios enviase a Jesucristo, su Hijo, a realizar la obra que hizo. Y después de morir en la cruz y ascender a los cielos, entonces fue enviado el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ahora convenciera a los hombres y a las mujeres de pecado, nos llevase a Dios nuevamente y pudiésemos disfrutar de la obra de salvación en todo su esplendor. Así que el Espíritu Santo comenzó esa obra en nosotros, nos convenció de pecado, pero también damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo la completará. Completará su obra en cada una de nuestras vidas. Él nos justificó, pero también nos santificó y nos glorificó. Y en todo eso, la obra del Espíritu Santo es evidente. Y Dios es quien ha provisto el Espíritu Santo para que se diera esta obra preciosa en nuestras vidas. Es un milagro tremendo que Dios ha hecho. Todo lo tiene planeado, planificado el Señor nuestro Dios para darnos salvación y darnos bendición, porque Él nos ama tanto que dio a su Hijo Jesús y que luego no nos dejó solos. Cuando Jesús murió y ascendió, envió el Espíritu Santo para que siguiera guiándonos en esa salvación hasta el día del fin, hasta que estemos con Él. Mis hermanos, demos gracias por el Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y pidamos al Señor que nos siga guiando y que siga interviniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones para volvernos a Dios en los momentos en los que nos alejamos. Que podamos ser sensibles a su obra y no rebelarnos contra el Espíritu Santo. Dios te bendiga y permite que Él sea tu guía todos los días de tu vida. Amén.